Buenas noches con todos. Esta charla que voy a dar se ha dado, creo que no se ha hablado aquí de sobres de primer día como charla en general, pero sí se le ha mencionado muchísimas veces en diferentes presentaciones, en diferentes comentarios, en diferentes preguntas, ¿no? Entonces, eh, han habido, digamos, confusión o no confusión, si se pueden usar, si no se pueden usar, o cuál es la situación de esto. Entonces, cuando recién empezábamos esto de mi oficina, Galaxy 7, Luis Claudio Fritz en ese tiempo estaba bromeando, dijo que yo iba a ser temático y la verdad yo estaba acumulando material temático del viaje del Contiki. Tengo un montón de cosas, pero no sé cómo armarlo y cada vez que quiero armarlo hago otra cosa, así que ahí está acumulado. Pero mucho de lo que he acumulado son sobres de primer día. Entonces, dentro de los comentarios que se han dado aquí, más o menos yo he escuchado este tipo de comentarios. No, es un sobre primer día, no vale nada, ese sobre es filatélico, no sirve para temática, todo lo filatélico, no todo lo filatélico es postal. Entonces, filatélico, filatélico, filatélico. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Será que nos avergonzamos de ser filatelistas? ¿O coleccionamos sometidos a reglas? Una cosa es exhibir, otra cosa es coleccionar. Y entonces, si estamos coleccionando, ¿de quién es la colección? Todas son más o menos preguntas que yo me hacía, ¿no? Entonces, no hay que descartar que saber las reglas y saberlas bien es importante. Esto es una cosa que se debe hacer. Pero un artista muy grande dijo esto, ¿no? Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Y ese artista era Picasso. Y nadie va a negar de que esto, aquí no rompió todas las reglas y esa pintura creo que está en el Met, en el Museo de Nueva York y debe costar sus buenos millones de dólares. Entonces, conoce las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Buscando mis fotos anteriores, esta es una foto de la exposición Nueva York 2016. Cuatro coleccionistas, dos de ellos aquí son realmente innovadores y uno de ellos es un innovador silencioso. Lo voy a dejar ahí por el momento y me voy a mover a la próxima página, porque empecé diciendo esto de la historia filatélica, ¿no? Siempre hablamos de historia postal, pero no hablamos de historia filatélica. Entonces, la historia filatélica aún no existe como clase formal, pero debería existir. Yo me acuerdo de la exposición que hubo en Lima en el año 2007, conversaba con este señor español, Luis Alemani, y él me comentaba que yo le pregunté, ¿no? Que había ganado muchas medallas, muchos premios, tenía cantidad de colecciones, pues, que súper reconocidas. Y yo le pregunté a él, ¿cuál es la mejor colección a la que le tiene más cariño? Y él me dijo, ninguna de las que he ganado. La que a mí me gusta es una de los comerciantes filatélicos de España, que es la historia postal de ellos, cómo empezaron, cómo se mandaban sus cartas, todo este tipo de cosas. Y sin embargo, las dos veces que le he expuesto le han dado con palo y ya no la pongo. Entonces, historia filatélica, historia de cómo se movió la filatelia, cómo crece la filatelia, no la parte postal, la parte filatélica, lo que todos nosotros hacemos, ¿no? Entonces me pareció a mí que él era un innovador y un innovador no entendido. Entonces, buscando algo de innovador, me encontré con este libro, que es una traducción, pero hay acá un resumen. El libro tiene como 300 páginas y este resumen es de 11 o 12 páginas. Sería interesante que lo vean para definir lo que es un innovador. Y en esa foto anterior que yo mostré, hay un innovador y ese innovador es el doctor Roque Castillo de Ica, Perú. Ya él nos dejó. No hace 2 o 3 semanas creo que su hija inclusive estuvo en la presentación aquí del show ante el femenino y mostró una colección que hizo el doctor Castillo del Pro Desocupados, la estampilla más común del Perú, que nadie nunca le dio importancia, nunca nadie le dio pelota, como dijimos, ¿no? Pero es una colección irrepetible, porque esa colección no se compra con dinero, se compra con los miles de horas que él invirtió en poder encontrar todos esos pequeños detalles que nadie lo ha podido hacer. Pero esa colección del Pro Desocupados es solamente una de las cosas que él hizo. Él también publicó este librito, que se llama Sobres de primer día del Perú. Y dentro de este librito chiquito, ahí les dejo el PDF donde está escaneado, porque él no en su momento le dio permiso al grupo este de estudio peruano para poder tenerlo allí. Habla de parte de lo que vamos a hablar ahora, que es la historia filatélica. Entonces, homenaje póstumo para el doctor Castillo de algo que él hizo.
y yo le he aumentado un montón de otras cosas, entonces no es completo lo que vamos a hablar, pero sí va a ser interesante revelar la historia filatélica del Perú. Entonces, para poder centrarnos dentro de todo esto, yo quiero tomar tres puntos principales, ¿no? El primero que nada, revalorar la importancia de los sobres de primer día. Hay que levantarle un poco el estímulo a los sobres porque significan algo. Es evidencia de actividades de los filatelistas que nos antecedieron. Y vamos a ver por qué y en qué periodo es evidencia y a partir de qué periodo ya no lo es, pero eso va a estar más adelante. Y al final de cuentas, total, ¿para quién coleccionamos nosotros, no? El provocar un poco, mirar más allá de las reglas. Inclusive aquí alguna vez habló un filatelista temático reconocido mundialmente y en una de las hojas que puso un sobre de primer día y alguien hizo un comentario, ¿no? A él sí se lo aceptan, a mí no. Entonces digamos que vamos a levantar la importancia del sobre primer día desde ese lado. Entonces, todos sabemos lo que es un sobre de primer día, pero lo vamos a definir para quienes vean esto quizás en el futuro. ¿Qué es un sobre de primer día? En primer lugar, es un sobre conmemorativo, es un instrumento de propaganda, definitivamente, es hecho adrede, es un recuerdo. Generalmente lleva un matasello alusivo, pero no siempre, y hay un periodo de eso, y por lo general es del siglo XX o del siglo XXI. Pero nos vamos a dar con algunas sorpresas por ahí y qué no es un sobre de primer día, ¿no? Eso también es importante saber. Ok, no es una pieza postal, o sea, no circuló por el correo, pero un sobre de primer día, siempre y cuando circule por el correo, es una pieza postal, esté o no esté en tarifa. Ese es otro punto de discusión, pero sigue siendo ahí la situación. Entonces, tipos básicos, hay dos tipos básicos. El primero es un no oficial, ¿no? Hecho por terceros, matasellado por el correo. Este sí está en tarifa, se usó el primer día de esta estampilla de la Feria del Pacífico y va a Estados Unidos, lo envió Henry Harman de Iscue, que es un filatelista reconocido. Y el otro tipo es el tipo oficial, el que está hecho por el correo, que todo está hecho por el correo, ¿no? El sobre lo mandó a imprimir el correo, tiene la marca de esto, tiene las estampillas y a partir de cierto momento empiezan a tener un matasello especial. Entonces, de los que principalmente vamos a hablar hoy es de los no oficiales, porque de los oficiales ya se ha hablado, aunque vamos a hablar de ellos un poquito, pero es prácticamente una cosa repetitiva. Entonces, dentro de los no oficiales, han habido muchos creadores en el Perú. Y esto lo tomé del libro del doctor Castillo directamente, ¿no? Y aquel menciona a varios, menciona a Stanov, que está Perufila y Stamps, Alfredo Cáceres, vamos a explicar un poquito, Arca y otros más por allí. Entonces se lo dejo ahí, no se lo voy a leer. ¿Y cuál es la relevancia? La relevancia del sobre primer día es que celebran una emisión postal, o sea, es una celebración, la emisión sale. Y resaltan muchas veces la razón por la que esa estampilla salió. O sea, ¿cuál es la razón de que se ilustre de ese modo? Lo complementan con un matasello alusivo, los modernos, y es una evidencia definitivamente de la dinámica filatélica del momento, ¿no? Principalmente los no oficiales. Cuando ya hablaba di esta charla sobre las estampillas de Chan Chan, Sergio Recuenco muy acertadamente me indicó de que el 29 de diciembre era el día de Trujillo y quizás que por eso le pusieron este sobre fechado el 29 de diciembre, ¿no? Cuando la fecha inicial de esta serie fue el día 27. Curiosamente, el de 29 tiene el sobre del primer día, que después vamos a ver dónde lo aplicaban, y este tiene un matasello común y corriente. Entonces, hablando de los matasellos, más o menos esta es una cronología de los matasellos que han habido de primer día del Perú, ¿no? El primero que yo conozco y que he visto, y quizás hay algún otro, pero este es el primero, como matasello de primer día, es un triángulo que es de emisión privada por el Comité Olímpico, que lo emitió cuando salieron las Olimpiadas de Londres. Este, que es el tipo genérico, aparece más o menos en 1958 y para el 69, perdón, sale un segundo tipo, con laureles. Para el año de 1970 sale el primer matasello ilustrado y a partir de este momento es que empiezan los oficiales del Perú. Entonces prácticamente lo que nos vamos a enfocar es todo lo que es antes del 70, pero algo posterior también. Y para el 75 había este otro matasello que se usaba en el Museo Postal. Y de este vamos a hablar porque algo interesante sucedió ahí en su momento.
Entonces, en los sobres, más o menos en esta parte de abajo, las barras indican cuáles son los periodos que se han usado. Los no oficiales, más o menos hasta el 70, llegan un poco más allá, pero para ponerlo en general, la transición ocurre entre el 69 y el 70 y los oficiales a partir del 69 en adelante. Hay sobres ilustrados y más o menos esta es la cronología en la que aparecen, ¿no? Los ilustrados son aquellos que tienen ese cachete ahí al costado, dependiendo de para qué se usó. Y el primero que aparece, que yo he encontrado es en el 58, Ecker debe ser el apellido, y algunos otros más que hemos visto por ahí. En el 60 aparece la mayoría, en el 66 algunos otros, 68, 69 y hasta el 72. Y el oficial del Perú, los sobres del primer día oficialmente emitidos por el Perú aparecen en el 69. Entonces, concentrándonos en los no oficiales, el libro del doctor Roque Castillo menciona una parte y otro libro escrito por Herbert Moll complementa esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Este se llama el pasaje Carmen, que está en la parte posterior de lo que era o la administración, el edificio de la administración principal de correo. En estas portales había muchas tiendas y en estas portales era donde se vendían en los años 1960 más o menos los sobres ilustrados de lo que vamos a hablar ahora. No solamente ahí en otro lado, pero principalmente aquí. Entonces, ¿qué hay siguiendo hacia aquí? Lo que vamos a encontrar justo el paso después de esta puerta es esta entrada. Y aquí hay una escalera. Y en aquel tiempo, según el libro de Moll, el Museo Postal no estaba donde estuvo, en el primer piso o donde está ahora, sino estaba en el segundo piso. Subiendo estas escaleras, no sé si era a la izquierda o a la derecha, pero uno de estos dos portales era el Museo Postal. Este link es bien interesante si van ahí porque es una visión 360 de ese pasaje y lo pueden ver, no lo voy a poner aquí por razón de tiempo. Y durante el tiempo que el Museo Postal estuvo en este lugar, en el segundo piso, se utilizaron estos dos matasellos. Entonces, ¿cómo funcionaba? Una emisión postal iba a ser emitida y se anunciaba que iba a salir. Las personas que estaban ahí abajo ya sabían y ellos, los comerciantes, imprimían sobres alusivos, únicamente el sobre, sin las estampillas. El día que se emitía, que lo anunciaban, llegaban, compraban el sobre, se iban al segundo piso, compraban las estampillas y la matasellaban. Esa era una cuestión hecha por los filatelistas mismos. El correo en ese momento no emitía sobres de primer día, lo hacían las personas. Y podían hacerlo en el sobre que quieran, ¿eh? Entonces, traté de agrupar, esto no está en ninguno de los dos libros, pero traté de agruparlos para más o menos centrarnos en qué vamos a hablar. Y estos son, digamos, los tres periodos importantes, ¿no? El primer periodo, que es el periodo entusiasta que le llamé. Ese que es de libre albedrío, cualquier sobre circulado no se puede usar, lo matasellaban en cualquier sucursal de correo. Requería mantenerse al tanto de las nuevas emisiones, pero los filatelistas estaban al tanto de eso. Y en este tiempo se ven segundo, tercero, cuarto, quinto día de uso y todo eso era válido porque a veces podía suceder que un sobre de primer día no era solamente eso, no era la actividad que tenía el filatelista para poder llegar y crear su recuerdo. Hay un segundo periodo que le he llamado el periodo guiado y es guiado porque aquí sí hay sobres, pues aquí hay ya sobres preilustrados con cachet que la gente lo compraba. También esta es la época en que empiezan las exposiciones y la gente empieza a usar, o sea, empiezan las exposiciones más frecuentemente y la gente empieza a usar los catálogos, ese tipo de cosas para ilustrar su primer día. Y esta última parte que le he llamado obligado para que me encaje con el acrónimo que le he puesto aquí, en el 95% de los casos son los emitidos por el correo, pero han habido casos de no oficiales que han sido permitidos para ciertos comerciantes y amigos, pues, ¿no? Esa es la realidad del asunto. Entonces, ego es el acrónimo que salió de estas tres palabras, pero eso es lo que queremos hacer. Le vamos a dar un ego, pues, a los sobres de primer día, no tratarlos tan mal, porque nos van a enseñar muchas cosas de lo que ha sucedido en la historia filatélica del Perú, por lo menos lo que me estoy concentrando. Entonces, en cuestión de ego, si vamos a hablar de ego en Estados Unidos, coleccionar sobres de primer día es una cosa de primer nivel. Y hay una persona famosa que los confeccionó este señor Walter Crosby, al punto que acá se habla de los Crosby covers. Los Crosby covers son de este tipo. Y él era un marino y se dedicó a hacer dos tipos de sobres principalmente. Uno de ellos de primer día,
como el que vemos acá, y hay infinidad. Este es un catálogo. Si buscan por Crosby FDC Catalog, le va a salir este tipo de cosas. Aquí está el link. Y en la descripción él era, como mencioné, era marino, y los marinos tienen acá lo que se llama el naval cover, ¿no? El sobre marítimo, digamos, y inclusive tienen una sociedad muy grande que es esta. Aquí les dejo el link. Algún día hablaremos porque hay sobre Crosbys que tienen que ver con Perú y hay regular cantidad. Entonces, en el contexto de Estados Unidos, un sobre de primer día es un sobre que se colecciona y en las exposiciones participan y toda la cuestión. Sin embargo, se menciona, de acuerdo que lo que encontré ahí en Google, de que el primer sobre moderno de primer día que se conoce es este, de septiembre 1 del 23, impreso por George Lynn para un aniversario. Y aquí lo está impreso y es un sobre de luto y toda la cuestión. Inclusive hay una página dentro del American Philatelic Society, el website, que habla ¿no? de los sobres de primer día. Y más aún, en el manual de juzgamiento hay todo un capítulo acerca de cómo se juzgan los sobres de primer día. Es interesante. Entonces, los sobres de Crosby empezaron más o menos en los finales de los 30 o por ahí mediados de los 30. El sobre de primer día, que lo dicen acá, es el primer sobre de primer día de Estados Unidos, es del año 23. Pero aquí en mi oficina vimos de que en Latinoamérica tenemos de los primeros sobres de primer día del mundo. En la charla de Martín de Agostino, por ejemplo, nos mostraba este, que yo diría que es una tarjeta máxima, es un papel que tiene la estampilla y fechada el primer día. Entonces, eso es un primer día. Cuando Eric Stofner habló de las mulitas, me presentó esto, que es de 1895. Este es del 1892. Y es algo celebra el primer día. Y este es de la colección de Rafael Blanco, ¿no? El barquito de Puerto Rico que circuló un día, pero el día que circuló era el primer día. Pues así que estas dos, la de Martín de Agostino y la de Eric Stofner, tienen charla y ahí dejo el link. Esta de Puerto Rico tendrá charla en algún momento cuando Rafael se anime. Entonces vamos de nuevo al Perú y vamos a hablar del periodo, ¿no? Vamos a hablar primero del periodo entusiasta. Entonces lo más antiguo que yo he encontrado del periodo entusiasta, pero hay unas cosas anteriores, es esto. Que lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores, como recuerdo, para el primer centenario de la independencia del Perú. Y en esta pintura de cómo fue la ceremonia, en esa ceremonia que no se dio, esta ceremonia no existió nunca porque el Palacio de Gobierno se incendió 20 días antes y lo refaccionaron, pero el salón no estaba muy grande y todos los invitados no estuvieron en el mismo salón al mismo tiempo, pasaban para saludar al presidente y se iban a otro lugar. Pero bueno, en el Salón Dorado, era donde se entregaron esto. A cada representante extranjero que visitó el Perú le dieron esto como sobre de primer día, ¿no? Como conmemoración del primer día, el 28 de julio de 1921. Sin matasellar, pero tiene el matasello de Relaciones Exteriores. Pero los filatelistas también ya desde ese momento empezaban a hacer sus sobres. Desde el mismo día, el 28 de julio, con la serie entera del centenario. No está muy bien, pero bueno, muchos de los sobres que vamos a ver acá no están en buena calidad, pero bueno, es lo que se ha podido conseguir. Esta es la primera estampilla aérea del Perú, que también es un sobre de primer día. Porque este sobre es no volado. Y estos sobres he contado más o menos unos 25 a 30. Alguien los hizo. En ese tiempo era que empezaba el desarrollo del servicio aéreo y mucha gente se hacía pues sus sobres volados. A propósito, hay sobres con el marinero que van a Nueva York, que no van a Nueva York. Pasaron por el correo igual, pero viajaron por tierra. Pero bueno, así existen. Y en el Perú alguien creó estos sobres de primer día, la mayoría van a este señor Alberto Burgas Cisneros. Este no es volado y hay una charla que di también respecto a esto. Este es el año 27. Para el año 30 ya empieza aquí más o menos cosas de efemérides, primero, segundo, tercer, cuarto día y cosas por allí. Y esta serie que conmemora el centenario de la muerte de Bolívar, según el catálogo Bustamante, fue emitida el 16 de diciembre, ¿no? Que debió haber sido un martes. Y este sobre, con la serie completa, filatélico 100%, está matasellado el miércoles 17. Y la razón es, lo emitieron un día antes, pero Bolívar realmente murió el día 17. O sea, este lo matasellaron adrede, me imagino, a la persona quien lo hizo, en el día que cumplía los 100 años de fallecido.
Me imagino yo de que en aquella época lo emitían antes como para que la gente se prepare, ¿no? O sea, si quieren hacer su sobre preparado de primer día, los filatelistas, las personas entusiasmadas de hacer esto, por lo menos tenían 24 horas para moverlo. Este es otro sobre de primer día, pero ese matasello no es de primer día. Esta es la primera exposición filatélica que hubo en el Perú. Se dio el 28 de julio de 1931. Y esta fecha para mí es muy importante porque ese día nació mi mamá. Entonces, nació mi mamá y había una exposición filatélica que se inauguraba el mismo día. Bueno, hicieron su matasello, pero este matasello nuevamente no es de primer día, específicamente era para conmemorar el primer día de la exposición. De casualidad sucede ser el sobre de primer día. Circulado y toda la cuestión, obviamente no está en tarifa, va de Lima a Arequipa, certificado, lo hicieron pagar sus pros ocupados como debe ser y ahí se movió. 28 de julio, pero este sobre viajó un día antes, viajó el 27 de julio, se ve acá. ¿Y por qué? Es que todo depende a quién uno conoce, pues, ¿no? Un día antes de la emisión oficial se lo dieron, lo pasaron por el correo y ahí está, 27 de julio. Un día antes de que se inaugure la exposición, este sobre ya estaba andando. Un día antes que se emita esta emisión oficialmente, el sobre ya estaba andando. Y llegó a destino y todo. Esta serie conmemora el cuarto centenario de la ciudad de Piura y solamente se usó un día, el 28 de julio del 32, un año después. Generalmente se ven los sobres que tienen los tres y tanto circulados dentro del Perú como fuera del Perú, ninguno de ellos en tarifa, pero ahí circularon y recibido y toda la cuestión, sobrepago. Todos estos sobres los hacían los filatelistas. No había aquí absolutamente nadie quien les prepare los sobres, se los venda, todo. Entonces, toda la cuestión dinámica, la dinámica de cómo crecía la filatelia, cómo avanzaba la filatelia y todo eso. Inclusive en una revista de esta época, Perú Filatélico, hablan de que el Cepelín ya está llegando a Brasil y veían la manera de cómo hacer para que el Cepelín, los sobres de Cepelín lleguen hasta el Perú. Y ahí hay sobres de Cepelín del Perú que han ido vía Bolivia, vía Chile y vía Brasil, por supuesto, directamente a Alemania. Entonces, había la dinámica, el conocimiento, se esparcía eso y se movía. Los filatelistas estaban informados para crear sus propias aventuras filatélicas, digamos, en sobres, ¿no? Este es otro sobre el primer día que conmemora el cuarto centenario también de la Fundación de Lima, 18 de enero del 35. Y esta matasello lineal, alguna vez alguien me dijo que se aplicaba en el Museo Postal. Yo no tengo evidencia de que sea así, pero sin embargo hay muchos sobres que han pasado por el Museo Postal en aquella época que lo tienen. Entonces probablemente este es el primer matasello, digamos, ¿no? En inglés alguien lo habrá traído y dado al museo para indicar sobre el primer día que venía por parte del correo. Este es otro sobre interesante porque esta serie no se ve mucho en sobre, a pesar de que este filatélico igual la cosa. Es del centenario de Ica, el tercer centenario de la ciudad de Ica, creo, la ciudad donde nació el doctor Castillo. Y este sobre lo enviaron un lunes 21 de enero y la serie fue emitida una semana antes, el jueves, ¿no? El jueves 17. Este otro sobre nos habla de la dinámica filatélica y qué acuciosos eran los que salían. Estas estampillas son de la serie del centenario del Callao. Y sale ya del Museo Postal y Filatélico, que entiendo que para aquella época ya tenía suscriptores de nuevas emisiones fuera del Perú. Y el director de correos de esa época, un muy entusiasta filatelista, Zamudio, creo que era su apellido, tenía a todo el personal muy al tanto de todo esto, ¿no? Entonces, esta serie de Callao se emite el día 27 de agosto, pero este sobre está mata sellado el 20 de agosto, entonces muy probablemente ya desde antes han estado preparando todos los sobres para tenerlos listos y muy honestamente lo matasellaban el día que lo preparaban. Porque este sobre, si mal no vemos aquí, ya está volando, ya llegó a algún sitio. Creo que este es el matasello de tránsito por Cali o algo por ahí, de que el día 29, 2 días después que se había emitido, ya había llegado por ese lado, ¿no? Quizás estaba todo andando muy bien, tiene el aviso de recepción, había de todos Estados Unidos, y este sí está en tarifa, entonces no le pusieron sobreporte, pero es una cosa interesante, matasellado 9 días antes. Este sobre 100% filatélico es súper interesante y revela una cosa. Esta estampilla, de acuerdo al catálogo de Bustamante, se emitió el 20 de diciembre, que era un domingo. Y para aquella época ya el domingo no funcionaba el correo, entonces quizás se emitió el domingo 20, pero el primer día de venta era el 21.
Y esta es el primer día de la estampilla, está muy considerada en el Perú con la imagen de Santa Rosa. Matacella del primer día que estuvo a la venta, ¿no? El 21 de diciembre del 36 va a una casa filatélica en París, no está en Tarifa, nada de eso, es 100% filatélico, pero nos muestra esa dinámica. Hubo algún filatelista que sabía que tenía que salir esto el primer día de venta. ¿Quién habrá sido? No sé, ojalá tuviese el remitente aquí. Otra vez, historia filatélica. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, el por qué sí lo sabemos, pero moverse con todo este tipo de cosas, ¿no? La dinámica filatélica del momento. Otros sobres interesantes, este también está en Tarifa, este según Bustamante indica de que esta serie se emitió el segundo semestre y este sobre que está marcado como primer día de certificado y está en Tarifa, inclusive con el pasado a la hora, es del viernes 9 de julio. Entonces, ese debe haber sido el primer día de emisión de esta serie en la que se encuentra la primera estampilla del Charqui. Cosas que hacía el Museo Postal como primer día también es esto. Esta emisión, esta fue una conferencia grande sudamericana, creo, de aviación, y participaron de muchos países visitando Lima. Entonces hicieron esta cartilla donde pegaban la serie, no estaba matasellada, pero en una hoja adicional le ponían los matasellos. La serie se emitió el 23 de septiembre del 37, pero otra vez en el Museo Postal lo matasellaban el día que habían preparado esto, el día 15, 8 días antes. Y aquí está en el sobre, que no es este es un sobre de primer día, otra vez matasellado por el correo, tiene una marca de uno de los vessels o de los barcos estos de guerra que estuvo ahí para esa conferencia de Estados Unidos en el Perú, y está matasellada el primer día de emisión, ¿no? El 23 de septiembre del 37. Sobre filatélico, por supuesto, pero alguien se preocupó de que tenga todo este tipo de cosas, toda la dinámica que existía en aquel momento. Otro sobre con un amigo adentro, esta serie se emite el 1 de julio, pero este sobre fue preparado y en Tarifa en el Museo Postal el día anterior. Alguien me dijo, y dudo, pero alguien dijo que ese señor Roy Hubbard era pariente de un filatelista de Nueva York muy famoso que coleccionó muchos países, tuvo una colección fabulosa en muchos países, incluida una del Perú. No sé si será cierto, pero alguien hizo ese comentario alguna vez. Otra serie que sale el día viernes 9 de diciembre, aquí también alguien se preocupó, como las estampillas eran muy grandes, le la mandaba algún amigo en Chile, agarró 2 sobres, ninguno está en Tarifa, pero igual los certificó y los envió y llegaron. Este es el primer matasello, como mencioné en la cronología, de que es de primer día. Es un matasello privado, esta es la serie que se emitió para para las Olimpiadas de Londres, y el matasello lo emitió el Comité Olímpico Peruano. Estos sobres son bien buscados por ser de temática de deporte y esta serie tiene además una hoja souvenir que es bien rara de encontrarla circulada y esta circuló y le hicieron circular con su sobre de primer día filatélico. Nuevamente va al mismo señor, George Herzog, y pasando por el correo el primer día de emisión, el 29 de julio. Estos 2 sobres, me parece que el de arriba, no el de abajo, fue preparado por el Museo Postal para el primer vuelo que salía de Lima a Nueva York. Y la serie se emitió el día 25, otra vez le daban un día de preparación a la gente porque el vuelo fue el día 26. Ambos sobres están matasellados el día 26 en el vuelo que salió directo hasta Nueva York a través de la Peruvian International Airways de aquel momento. Alguien más que se preocupó de poner aquí la serie completa de la serie de San Marcos, la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, y tiene la serie completa. Este señor Ens Wilstall, creo que se pronuncia. He visto su nombre en varios sobres de esta época. No debe haber sido algún americano que estuvo en el Perú haciendo diferentes trabajos. Esta es una época que hubo mucha apertura a la minería y todo ese tipo de cosas, así que se ven sobres de estos que salen de Lima, salen de La Oroya y salen de Pasco. La Oroya y Pasco, 2 centros mineros muy importantes. Lima, quizás que había la oficina administrativa.
encontré esa postal ahí con lo que fue la casona y la historia de por qué la casona en algún momento fue parte de la Universidad de San Marcos. Ahí dejo el link por si acaso. Entonces acá más o menos ya cambiamos eso y vamos a irnos al otro periodo, ¿no? Al periodo guiado, el periodo en el que ya hay sobres y la gente ya se siente un poquito más motivada, ¿no? A crear todo porque ya hay cierta facilidad para hacerlo. Y quizás el primero de todos esos haya sido este, la exposición filatélica del centenario del primer sello peruano, ¿no? Que fue el 1 de diciembre de 1957. Aquí está el catálogo y el catálogo tiene una cosa interesante. En el centro las dos páginas centrales tienen así esos recuadros para poner las estampillas y la gente pues acá mata se lleva todo, ¿no? Y hay de todos los días que duró la exposición. Yo no tengo del primero, este es del tercer día, pero ahí estaban y todos los días lo hacían. Y esta serie, desde la exposición, que fue una gran novedad para el Perú, viajaron gente de otros países y todo eso, mucha gente se mandaba sus sobres, ¿no? Entonces este señor, o más de uno aquí lo conoce, Álvaro Bonilla Lara, o ha escuchado, le mandaron pues la serie completa, a las viñetas, el señor Alberto Roca, que era otro filatelista, a su dirección en Santiago de Chile. Esta es otra serie que aparece para esa época y hubo una exposición francesa en el Perú. La serie consta de 4 estampillas, pero 3 se emitieron el día 16 de septiembre y una el 24 de septiembre. ¿Cuál fue la demora? Parece de que no había llegado, no estaba en existencia, así que solamente se pusieron estas 3 y luego la persona quien hizo estos 2 sobres lo hizo muy honestamente, un sobre para el primer día de las 3, otro sobre para el primer día de la única, pero siempre hay maneras de pues, hacer las cosas, ¿no? Entonces alguien acá dijo, no, yo ya tengo las 4, hablo con alguien, le retrocedemos la fecha al batasello al oficial y este de acá y yo pongo las 4 en la tarjeta oficial y los marco todo como 16 de septiembre. Y ahí está, fos- eh, matasellado a posterior. Esta es la otra exposición, esta es la exposición del Perú en Francia. Y fue un año posterior, en el 58, la misma cosa, y matasellos así. También hay matasellos de esta exposición que se utilizaron en Francia, de esos yo no tengo, pero bueno, es una curiosidad. Más o menos estamos al año 58. Y este es el año que parece que la dinámica empieza mucho, porque este es el primer sobre ilustrado que yo he visto con estampillas de primer día. Quizás haya otro, pero es el 58 y alusivo a la serie este de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Un médico prócer peruano. Tiene el caché ilustrado, indica la fecha, el centenario, mártir de la medicina, first day cover, sobre el primer día. Y en ese año 58 también por primera vez aparece el matasello. Este es posterior, lo saqué porque estaba entero, pero aparece en esta serie aquí en noviembre del 58 y este es de julio que no tiene el matasello, así que por lo menos podríamos asumir de que este matasello se emitió entre agosto y noviembre, pero este es lo más antiguo que yo he visto. A noviembre del 58, el primer matasello del primer día que se usó en el Perú y que otra vez se aplicaba ahí en el Museo Postal en el segundo piso de lo que era el Palacio o el edificio de Correos. Entonces, primer sobre con cachet o ilustrados, y es en el 58 que aparecen más, ¿no? Aquí hay otro, un par más del Colegio de Abogados y homenaje al general Álvarez de Arenales, o Álvarez, y el que lo hizo fue este señor Ecker, o como se pronunciase. No tengo idea quién será, sería cuestión de buscar. Más sobres ilustrados de aquella época, quizás alguno de estos lo trajeron de Estados Unidos o lo hizo algún americano, Perú First Day or Mail Issue, y este de acá con el pez y toda la cuestión, y este un sobre con la serie de Isabel la Católica, que también hubo una charla por aquí, y olvidé ponerla, pero la pongo después. Pensando en Venezuela, en el año 56, el que era el presidente en aquel momento, el Marcos Pérez Jiménez, visitó el Perú y le hicieron su sobre de primer día, otra vez filatelistas, a pesar de que esta es la época que llamamos guiada, este es un sobre que alguien lo hizo y le puso acá su sello, y un sobre también de Herbert Moll. Herbert Moll en aquel momento era
siendo filatelista y todo, era un comerciante. Él tenía una casa filatélica, la más importante de su momento, y hay mucha dinámica del movimiento filatélico a través de la casa de Herbert Moll. Entonces él también hacía estos sobres y los enviaba a su clientela. Más sobres de primer día. Encontré este sobre o esta hoja souvenir en este sobre hecho por un tal George, de apellido George, el señor George, encontré aquí en la página filatélica de Rhodesia y hablan de él. Y hay el año mundial del refugiado en 1960, hay muchos sobres de primer día, hay temáticas enteras del año mundial del refugiado. Y de ahí fue que encontré de que el mismo cachet que fue hecho por ese señor George, alguien llevó el sobre al Perú y le pusieron esto, ¿no? Ahora, creo yo de que lo hicieron así, no me imagino que le hayan puesto a pesar de que el sobre no amarra, y si no fuera, bueno, por lo menos la intención tuvieron en su momento. Este sí lo hicieron en el Perú y está hecho acá, vemos por Perufila, uno de los que producía esos sobre el primer día y los vendía en el primer piso, ¿no? Lo hizo circular, llegó a Nueva York y toda la cuestión el 7 de abril, que es el primer día. Este es otro sobre el primer día del único que conozco de este Acofi, y lo ponía aquí. Parece que en aquel momento había competencia y la competencia siempre es sana, así que todos se imaginarían de crear nuevas cosas. Este sacó su matasello del primer día, el 30 de mayo, y le puso cosas adicionales de la primera feria del Pacífico, que era en otro lugar, no era en el lugar del correo, así que este sobre lo llevaron a dos sitios para que lo matasellen en dos lugares diferentes. Esta parte guiada ya tiene más cosas, ¿no? Acá vemos el mismo Perufila, porque el correo aún no emitía el sobre del primer día entero, digamos, ¿no? Simple y llanamente la persona compraba el sobre, compraba las estampillas en el museo, lo matasellaba en el museo y así se hacía su propio sobre de primer día. Y me imagino harían más de un sobre para poder tener un más negocio, ¿no? Vender más de un sobre, un tipo de sobre. Acá hay otro también por Perufila. Aquí hay otros más. Este ya está hecho por otro que se autollama Stamps, y la misma situación, cree el cachet, cree el otro cachet por aquí, este es de Perufil, este es de Perufil, ahí este no dice de dónde, pero todos tienen el matasello de primer día de emisión ahí del Museo Postal en el segundo piso. Este es un caso especial de Herbert Moll, lo hizo circular, va a Portugal y aquí está la recepción atrás, así que este sobre sí viajó. Cuando se emite esta estampilla, dicen que la vendían en forma restringida o solamente 3 series por persona y listo, y no se podía conseguir más. Entonces, desde el año 60, cuando ya la sacaron de circulación, que duró muy poquito tiempo, se volvió una cosa muy buscada. Herbert Moll lo hizo circular el primer día y llegó, y para su momento esto debe haber sido una cosa rara de las cosas modernas que sucedían, ¿no? Pero desafortunadamente, 10 años más tarde, en el 71, la misma serie que ya muchos filatelistas, imagino que entre el año 60 y el 61, el 71, habían pagado, digamos, real una cantidad de dinero para tener esa serie que ya era rara, se dan con la ingrata sorpresa de que el mismo correo sale y los vende en ventanilla a valor facial. Entonces, pues, hubieron quejas, ahí inclusive en las revistas filatélicas del momento se habla de las quejas de los filatelistas y toda la cuestión. Y me queda nada más que hablar de lo que habló Jorge Weiss en su ética filatélica, ¿no? Entonces aquí no hubo ética, pues, porque si ya la habían retirado de circulación y se supone que la tenían que haber incinerado, se salga nuevamente, no sé. Bueno, lo interesante es que hay estos sobres de primer día que alguien también se imaginó en ese momento, mandó a hacer su matasello, este no es de producción oficial, no es del correo, y mataselló su sobre. Yo de estos sobres tengo 100 de cada uno que alguna vez compré en eBay, entonces me imagino que habrán muchísimos más. Otro de Perufila, este va a otro filatelista conocido, Ricardo Boizart, en Chile. En la misma exposición del 2007 me acuerdo que conversaba con Ricardo, y él me preguntaba una serie de cosas, ¿no? De estampillas de Perú con Chile, y me dijo por qué él coleccionaba chilenidad. Y chilenidad, estampillas extranjeras con motivos chilenos. Porque en ese momento estábamos hablando de la otra temática que existe en el Perú que le llaman Perú ante el mundo. Cosas de Perú en estampillas extranjeras, Perú ante el mundo. Entonces le llamaba chilenidad.
y don Ricardo emitió un catálogo, pero ya no lo llamó chilenidad, ya lo llamó el catálogo de sellos, blogs y aerogramas de la temática Chile en la filatelia extranjera. Esto es una cosa bien interesante. Ahí lo puse porque encontré el, el link que me parece estaba en la página anterior de la Sociedad Filatélica de Chile. Tenía el link, lo puse y no funcionó, así que creo que hablaré con Heinz o con Sebastián para que lo actualicen, porque es un catálogo bien interesante y muestra que ese mismo tema aplica a todos los países, ¿no? Nuestras cosas en estampillas de otros países. Más cosas por aquí de lo mismo, Stamps, ya Stamps parece que está más fuerte, Perufila se ven menos cosas, habrán reemplazado, no lo sé, habían estos que no tenían el cachet. Luego se ven estos bien simpáticos con serigrafía, que ya son más resaltantes. Este es de la primera serie semipostal del Perú para recabar fondos para las ruinas de Chavín. Y este también un segundo semipostal que también lo hizo este Cáceres Silk Screen. Ya hacían en cosa de serigrafía y habían quienes también pues no compraban su sobre y lo ponían acá, ¿no? Agarró puso los bloques de cuatro y matasellados y toda la cuestión, todo este filatélico, recuerdo, todo eso, pero lo que quiero mostrar no es el sobre, sino la dinámica de la persona que está detrás de todo esto, un filatelista que quizás no conocemos o quizás sí lo conocemos, pero no dejó rastro de todo esto, toda la dinámica de crear algo para el recuerdo filatélico, ¿no? La misma situación aquí. Este de aquí es de Arca, que es serigrafía cuando se emitió la serie de la central hidroeléctrica de Winco, que es la que abastece electricidad a Lima hasta ahora, creo. No sé si habrá otro. Sobres, digamos, no oficiales y este que lo hicieron circular. Este sí está en tarifa y va con la parejita esta de cada uno. El mismo Arca agarró y hizo esto de la serie de oro del Perú, la misma situación, ¿no? Ilustrado, venderlo en el primer piso, la gente subía, no había matasello, compraba su serie, lo matasellaba, ya tenía su sobre del primer día. Misma situación aquí, Arca con los Juegos Olímpicos, todos estos súper vistosos de colores y todo eso los hacía este Arca a través de serigrafía, esta técnica de hacerlo con esas mallas, ¿no? Me acuerdo que en el colegio había una clase de formación laboral y en algún año nos enseñaron a hacer cosas con serigrafía. Y bueno, ahí está. Sabemos que el tal Arca había sido un señor Cáceres, J. Cáceres S. En el Perú posteriormente, o ya más o menos para esta época, había un comerciante filatélico, José Cáceres Portugal. Pensaría yo de que están relacionados, ¿no? De alguna manera, quizás alguien lo sabe o no, pero sospecho que sí. Más sobres de primer día, de esto con serigrafía, de los Juegos Olímpicos, hicieron una barbaridad. Y es aquí en el año 69, el 14 de julio del 69, que el correo habrá pensado, caramba, acá abajo están vendiendo estos sobres con sobreprecio, me sacan más dinero y toda la cuestión. Y hay mucha gente que está interesada en este tipo de cosas, este tipo de recuerdos, y al final de cuentas la estampilla se la vendo, no la usan y es como pues imprimir dinero, por decir de alguna manera figurativa. Así que empezaron a hacer, el correo empezó a hacer también sus sobres de primer día, aunque alguno de estos uno le podía poner el nombre y hacerlo circular, pero los filatelistas lo guardamos como recuerdo. Entonces, el primer sobre de primer día emitido por el correo fue este, el del 14 de julio de 1969, 69, cuando el Perú entra en la era espacial y tiene su primer satélite en el aire para Entel Perú. Una serie muy bonita, me gusta mucho porque tiene el barquito este del Contiki, o la balsa del Contiki, todos tienen el mismo motivo, pero bueno, no se podía pedir más. Conmemora una emisión aérea, bueno, ¿y qué hace el barco ahí? Si el barco iba en el Pacífico y este es el primer vuelo inaugurar a Europa, se equivocaron de océano, no sé, pero ahí sale la imagen del Contiki, así que por eso ya está en quién sabe cuándo, colección de Contiki que armaré algún día. A la misma vez que habían los sobres del primer día ya emitidos oficialmente por el correo como este, continuaban también, y este es el periodo de transición, los que se hacían en no oficial, ¿no? Entonces, esta es la misma serie del Capitán Quiñones, un héroe de la Guerra del 41, oficial y no oficial. Y este periodo de transición que ocurre en el año 69 al 70,
nos muestra eso, ¿no? Este es un sobre oficial, estos dos de la izquierda emitidos por el correo, estos dos de la derecha por Arca. Y seguía la parte no oficial del asunto, y aquí vemos el sobre de primer día emitido por el correo, y alguien que ahí lo hizo circular exactamente con el mismo matasello, y el de abajo llega a Estados Unidos y toda la cuestión. Entonces aquí ya dejamos eso porque cuando entramos a esta parte vamos a entrar a la parte de obligado y esta es la parte más corta de todo. Porque el periodo obligado empieza en el 70 y empieza con esta serie, ¿no? En el Perú en el año 70 para esta época era potencia mundial de pesca y en el puerto de Chimbote estaba pues una serie de industrias muy importantes, ¿no? Del acero, de la harina de pescado y todo eso. Y se emite esta serie y esta serie para conmemorar eso, ¿no? Perú, primer productor de harina de pescado en el mundo, es el primero que tiene un matasello ilustrado de primer día. A partir de este momento ya se hizo más difícil. El correo se habrá dado cuenta de que había una oportunidad de hacer sus propios sobres y venderlos aparte. Y todos los sobres ya empiezan a ser emitidos por el correo. Esta es la época también un poco dura del Perú. Esta es la época del general Velasco, un dictador de su época, que quizás tuvo buena intención, pero de buena intención no se vive y la economía del Perú simple y llanamente se fue al pozo. Entonces, para quienes les interesan esas partes del contexto adicional, aquí dejo las consecuencias de la revolución de Velasco. Muy buena intención, muy mal hecho. Entonces, desafortunadamente era de una tendencia, digamos, izquierdista y tuvo la buena voluntad, pero no lo hizo realmente como debió haberlo hecho para beneficio de todas las personas que él quería realmente beneficiar, porque eso es su interés era legítimo, creo yo, ¿no? Esta es la serie que conmemora los 150 años de la independencia del Perú, 50 años después del primero que mostré. Ya para esta época habrán habido invitados extranjeros, pero ya no se hizo la ceremonia, o si se hizo ya el Ministerio de Relaciones Exteriores no creó nada adicional y si regalaron algo, quizás regalaron estos sobres de primer día emitidos por el correo. Ahora, el correo permitía una cosa, porque ellos emitían boletines. Y en los boletines, aparte de la ficha técnica de la serie, tenían los recuadros, ¿no? Entonces, lo que ellos sí permitían era, en el museo postal, de que uno compre la serie, la pegue en el boletín y ellos lo matasellen. Entonces, de esta época se ven muchos de esos, que en el boletín está la serie matasellada, aparte del sobre que ellos emitieron. Uno de los poquísimos sobres que permitieron, que no era emitido por ellos, fue este. Y fue de cortesía, un regalo de la empresa gráfica San Martín, donde trabajaba Carlos Seiter. Sergio Recuenco nos dio una charla acerca de él. Acá dejo el link, ahora que tenemos tantos videos, ya hasta podemos hacer referencias cruzadas, así que quien quiera ver esa charla la tiene acá. Y esta hojita que emitieron tenía los 12 casilleros para las 12 estampillas de este calendario incaico, ¿no? Con cada una matasellada en su respectivo día. Entonces, quien compraba o le daban esto de cortesía, el mes de enero venía, le ponía su estampilla, regresaba en febrero y todo eso. Entonces, acá por lo menos tenemos 12 visitas al correo de algún filatelista que lo hizo. Dinámica filatélica del momento. De aquí para adelante casi no vamos a ver otra cosa más que los sobres emitidos por el correo que van a ser aburridos, pero en el 75 hay otro cambio de gobierno, se va Velasco, bueno, no se va, pero hubo otro golpe de Estado, otro militar lo sacó a él, pero este militar ya era de, digamos, tendencia un poco más de derecha, y su intención era volver el Perú a la democracia en algún momento. El Museo Postal en esta época lo mudan del segundo piso que vimos en la parte posterior al patio principal. Esta es la entrada principal de lo que era el edificio de correos, lo que es el edificio de correos. Y en el primer piso a la mano derecha, ahí está el Museo Postal y Filatélico. Esta es una foto que se tomó, creo, en el 2007, que tomé en el 2007 cuando hubo la exposición. Y en esta época la situación, para variar, no estaba muy bien, así que hubieron muchísimos resellos, ¿no? Y vemos acá alguien, un filatelista, que cuando salían esos resellos, que los resellos no tenían sobre de primer día, obviamente emitido por el correo, él se dedicó a hacer esos sobres de primer día. El día que salía, sabía cuándo iba a salir la primera emisión, se iba al correo, lo compraba y creaba su propio sobre de primer día. La verdad yo no sé quién era ese filatelista. Ahí estamos los peruanos de esa época, porque así estaba el Perú.
desafortunadamente, pero se logró levantar y el correo no tenía presupuesto, pues. Entonces, en esta época, entre el año 1975 a 1983, hubieron 114 reselladas de este tipo. Cualquier estampilla que estuviera en bóveda, viñetas, se han usado viñetas que no eran estampillas, las resellaron como estampillas. Entonces, del 75 al 83 se encuentran este tipo de sobres que son muy interesantes porque hay muchos de ellos que son bastante raros, emisiones que son muy cortas o que se usaron muy poco periodo de tiempo porque habían cambios inflacionarios, todo eso. Y este filatelista que entiendo yo fue quien creó estos sobres, pero no estoy seguro. Él se encargaba de eso. Emitió este pequeño boletín de 4 o 5 páginas, el señor Alfonso Fernández Garay. Es una recopilación de todos esos 114 estampillas reselladas, cuando se emitieron, cuál era la estampilla original, fecha y todos esos detalles técnicos, ¿no? Entonces, él creó esos sobres de primer día que no se ven con frecuencia. Estos yo los veo bien rara vez. Es un sobre de primer día, es algo filatélico, pero bueno, ahí está. Otro comerciante de la época era un italiano, Alberto Baldassarre. Baldassarre, y para eh, el centenario de la Guerra del Pacífico, el Perú emitió esta serie, que también se emitió en días diferentes, y él mandó a hacer estos sobres grandes y en la parte posterior le puso su sello. E igual que el calendario incaico en el 72 con la hoja de San Martín, él se dedicó día de emisión a ir y a hacer su propio sobre. Este es un sobre no oficial. En esta época no se permitía esto, pero él era un comerciante filatélico, él compraba mucho directamente del correo y obviamente tenía, digamos, ¿no? cierta influencia para poder hacer este tipo de cosas. Si yo hubiese querido hacer este sobre, a mí no me dejaban, pero él sí lo quiso y le salió y yo se lo compré. E igual lo hizo en el 84 con esta serie de Miguel Grau. Me entiendo que sí se permitía, pero digamos no se permitía tan abiertamente y menos de la manera que lo hizo él, ¿no? En el mismo sobre con todas las cosas. Entonces, acá vamos a seguir porque ya todo acaba. Y esta es la última emisión hecha bajo la Administración de Correos del Perú, el 3 de noviembre de 1994. Y este es cuando, siempre digo, ¿no? Aquí acaba mi colección de Perú, pero en realidad no acaba aquí, porque el correo peruano continuó y luego entró una compañía semi-privada, Serpos. El 22 de noviembre de 1994, el servicio postal peruano es semi-privatizado. Entonces, como cualquier otro courier, entiendo que Serposo es el único que tiene la potestad de emitir estampillas. Existen otros couriers, pero Serposo es el único que puede emitir estampillas, según entiendo yo. Entonces, ellos han emitido muchísimas estampillas a través del tiempo, discusiones X, pero que vamos a dejar. Esta es una de ellas, ¿no? Simpática, el 50 aniversario de la Asociación Filatélica Peruana. Muy bonito matasello. Acá los matasellos eran de metal con el la tinta pastosa, o sea, se imprime muy bien, 10 de enero de 1999. Y casi todo ese tiempo ya sobres de primer día confeccionados en forma privada, por lo menos yo no he visto, de repente existen, no tengo la menor idea, o el uso del primer día en sobre comercial quizás esté, eh, no le he prestado atención honestamente, pero a una cosa que yo sí le presté atención fue a esto, hablando del Contiki. Serpos tuvo la genial idea en el año 2022 de emitir esta hojita, ¿no? Del Contiki. Entonces, cuando la vi, yo dije, se la tengo que tener sí o sí, es una excepción a la regla. Y pensando siempre en esa colección temática que algún día existirá, ahí dije, me lo va a comprar. Y si quieren ver lo que se trata realmente el Contiki, es un viaje exploratorio. Y aquí en YouTube está el video, ¿no? Que es el video original. Ahí está, le dejo el link. Entonces, en esa inquietud de crear cosas del Contiki para cosas temáticas, uno siempre termina haciendo otra cuestión. Y eh, este señor Miguel Dávila, quien gracias a su influencia, hoy en día la influencia de él en conjunto con la Asociación Filatélica Peruana, el Museo de la Cultura, el principal que está en la Avenida Javier Prado en San Borja, para los que conocen en Lima o los quienes vayan a conocerlo pronto, hay ahora una sucursal de correos. Y en un grupo de WhatsApp similar al que tenemos nosotros de mi oficina, se discutió mucho qué debería hacerse y se sugirió de que se haga un matasello retro, ¿no? Para esa sucursal de correos. Hubieron diferentes discusiones, pero se eligieron este matasello redondo de rueda,
que se usó en los años 30 y que quizás sea el matasello que por más tiempo se usaba en el Perú para que sea el nuevo matasello de la oficina de Serpos, ¿no? Entonces aquí está como es y acá está el sobre legítimamente circulado y en tarifa enviado, bueno, de Miguel Dávila a mi persona, pero circuló. Ahí está, hablando de gestión filatélica. Y hablando de filatelistas, ya casi para acabar, nos toca a nosotros documentar la historia filatélica de nuestros países. Aquí no hemos hablado de historia postal, no hemos hablado de nada, hemos hablado de todos los filatelistas que han venido antes que nosotros y que han armado más o menos la filatelia de nuestros países, ¿no? Quienes han contribuido con las organizaciones filatélicas internacionales que conocemos ahora, quienes han hecho exposiciones filatélicas, todos los que han hecho esa dinámica filatélica del tiempo. Y esta es la exposición del 71 con firmas de filatelistas de aquella época, ¿no? Acá está Henry Harman, que fue el presidente del comité, Alberto Roca, Eliodoro Casanova, Leopoldo Callirgos, estos no sé quién son, Luis Guzmán. Y en aquella época no había WhatsApp, pero igual se reunían, pues, ¿no? Ya que este es el Filima 71, quizás alguien por ahí de sus países reconozca quiénes fueron los emisarios. De Argentina era un señor Antonucci, y Bolivia Eugenio Bombek, de Brasil Horacio Matos, de Chile Derek Palmer, conocí otros más por aquí, ¿no? Entonces, esta es una reunión que tuvieron ahí y esta es la ceremonia de inauguración. Y al principio hablé de Herbert Moll. Y Herbert Moll fue un comerciante, una filatelista, una persona profesionalmente muy exitosa. Y entiendo yo de que en una conversación de Herbert Moll con el doctor Guillermo Llosa, Guillermo le dice, ¿por qué no escribes tus memorias? Y Herbert escribió un libro de sus memorias filatélicas. En este libro habla de la historia filatélica del Perú desde el tiempo que él la conoce. Y no hay otro libro o otro documento de otro filatelista que realmente mencione todas las cosas, ¿no? Acá él menciona a Rachitov, cómo era la dinámica de Rachitov, cómo los otros comerciantes parientes de él, uno que estaba en Argentina y otro que estaba en otro lado, habla de Derek Palmer que le obsequia las piedras originales que se usaban, las piedras litográficas originales que se usaron para la emisión en el seminario en 1895, y Derek se las regala a la Asociación Filatélica y le pide a Herbert que las lleve, y otra serie de cosas más que si alguien como Herbert Moll no lo hubiera memorizado en estas memorias de un filatelista, quizás hubiera quedado como leyenda urbana, pero esto existe, así que quienes todavía estamos acá tratemos de documentar nuestra historia filatélica porque eso es bien importante. Y ya para cerrar, el número 8 me ha estado persiguiendo por las 2 últimas semanas. La semana anterior tuve una reunión importante y justo al llegar al sitio, ¿no? El odómetro marcó el 8888. Esta es la charla 688, un 8 de agosto de 2024, que si se suman los dígitos es otro 8. Cuando chequeé el canal de YouTube tenemos 2.248 suscriptores y sumamos esto es otro 8. A propósito, creé 88 slides para esto y siendo la 88, para quienes no lo saben, el número 8 en el Asia significa, ¿no?, prosperidad y suceso. Casualidad, ojalá que mi oficina siga con esa prosperidad y suceso. Y acá la acabo porque de repente ya se aburrieron y gracias por escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta, quizás le respondo. Y si hacen 8 preguntas, mejor todavía. No, es la loto que tenemos que ganar con el Sí, 8. sí, de eso es lo que tenemos que ganar. ¿Cómo se enteraban en Perú de que iba a salir una nueva emisión? ¿Le giraban el volante? No, no sé, la verdad no sé. Lo que mencionan es de que los comerciantes ya estaban al tanto, pues, ¿no? Entonces, los comerciantes del primer piso tenían el museo postal arriba y se emitía un calendario de emisiones y más o menos ya tenían eso, entonces se iban más o menos programando. En aquella época entiendo de que era un poco más riguroso y se respetaba con mayor severidad las fechas de emisión, entonces tenían todo listo. Entiendo yo que era así, pero no me consta. ¿Tienen un código en el Perú postal, telegráfico, de cómo se trabajaba? Código postal ha venido mucho tiempo posterior. El código postal no es de los 60. Inclusive el código postal creo que es del siglo Pasado, antes, XXI. antes pasado. Claro, por lo menos hasta cuando yo he vivido en el Perú no había código. Había código sí, había código postal, Lima 1, sí. Hay O sea, más o menos por reglamentación los y 80, 90. reglamentación del filatélica.
¿A qué te refieres reglamentación filatélica? Que bueno, que el correo, por ejemplo, vamos a suponer en un cuadro ponía en el medio, cosa que ocupara los cuatro cuartos en la estampilla, una serie de disposiciones que ponía el Anuncios, ¿te correo refieres? para los filatelistas, sí. Sí, el Museo Postal entiendo que tenía esos anuncios. Ah, Ujú. bien, gracias. Ok. Miguel. Muy interesante la mirada que haces sobre la historia de la filatelia, porque realmente nos olvidamos a veces de ese aspecto de la filatelia, que es interesante recopilar. Te quería hacer unas preguntas bueno, en mi país, por ejemplo, hacemos una diferencia entre la emisión de estampillas conmemorativas y las ordinarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las conmemorativas, nosotros hablamos del primer día de emisión y hay matasellos especiales. Y para las otras se habla del primer día de circulación y se utiliza más bien un matasello que es siempre igual, sin ilustración particular. ¿Se hizo ese tipo de diferenciación en el Perú o no se lo tuvo en cuenta? Buena observación. Me imagino que sí, no le he prestado atención realmente, pero eh, los sobres de primer día, usando el término general, son para ambos, las conmemorativas y las no conmemorativas. Las no conmemorativas en el Perú en esta época han sido muy pocas en realidad. No habían series generales, Mm. casi todo era conmemorativo. Han habido algunas series generales, ¿no? La cabeza del Inca, cosas así, que creo que tenían matasello general. Tendría que chequear eso. Buena observación. Quizás eso lo obvié. Buena observación. Gracias por mencionar eso. Sí, efectivamente. Y otra cosita también, bueno, también en Argentina yo he visto, sobre todo en los años 40, que hubo algunos, sobre todo algunos clubes filatélicos que hacían sobres especiales, etcétera. Y también a veces documentaban el último día de circulación, cuando había, por ejemplo, desmonetización de sellos. ¿Eso en Perú se vio alguna vez? Los clubes filatélicos sí hacían sus sobres. La Asociación Filatélica ha hecho, inclusive con sus propias viñetas, un par por ahí que existen del Mundial y no sé qué. Entiendo que el Círculo de Amigos de la Filatelia también ha hecho sus sobres, pero último día de circulación no recuerdo. Ah, sí, acá hay algunos. Sí, buena pregunta también, no lo sé, de repente existe, pero hasta donde yo me acuerdo, las estampillas se usaban hasta que se agoten, no se desmonetizaban. Está bien. Bueno, felicitaciones porque es muy interesante la charla. Gracias. Gracias. Pablo, Henry, felicitaciones, una muy interesante charla de un tema que genera comentarios y polémica. Yo tengo dos inquietudes. Miguel ya lo dijo. ¿Los sobres conmemorativos pueden ser considerados como sobres de primer día? Es una pregunta, porque veo que, y me refiero en el tema de Ecuador también, existen algunos sobres que son conmemorativos, no necesariamente el primer día y otros sí. Entonces, ¿se los considera o no? Y algunos sobres que tú los mencionas ahí, me parece, que por favor me ayudas, son como sobres con la fecha de circulación más antigua que hay. Pero el hecho de que un sobre se lo conozca con una fecha lo más antigua, no necesariamente puede ser sobre el primer día. Esa es la pregunta. sí, Gracias, Henry. sí, dos cosas. Gracias por la pregunta. Yo diría que si es un sobre conmemorativo con fecha del primer día de circulación, es un sobre del primer día no oficial, pues, ¿no? Una cosa por ahí. Yo le pondría esa calificación, pero a modo personal. Y los sobres que se hicieron con fechas anteriores, los que yo conozco fueron hechos por el Museo Postal y menos el de la estampilla de triángulo, que imagino que ahí había un amigo que se la dio la estampilla el día anterior, pero el Museo Postal a sus suscriptores quizás les preparaba todo y le hacía circular el primer día o quizás hasta lo enviaba antes, ¿no? Me parece que en el caso de la serie del Callao la envió antes, porque de otra manera no hubiera llegado tan rápido a Nueva York. Muchas gracias. Ujú. Muy interesante charla. Jaime,
Felicidades, Henry, muy interesante y sobre todo tocar el tema de los sobres de primer día. Mi pregunta no va dirigida tanto a ti, sino estoy viendo la lista de participantes y estoy viendo a Heinz. Heinz, en tu proceso de capacitación como juez, eh, ¿te documentaste o recibiste alguna instrucción sobre cómo tratar a los sobres de primer día a la hora de evaluar una colección? ¿Alguien te dijo castígala, bájale puntos, en fin? ¿Cuál es el proceso? Si yo fuera un maestro tratando de enseñar a un juez aprendiz cómo evaluar una colección, ¿qué le digo? Si me permite contestar brevemente, Ujú, eh, efectivamente no se ha tocado ese tema. Eh, para mí, por lo menos, tampoco por ser parte de Filatelia Fiscal, digamos, para nada, digamos. ujú, Pero no, no ha sido un tema de la formación. Ahora, la formación es en base, uno, a la normativa que existe, que tú la puedes leer tanto en la web de la FIAF, de la FIP. Ahí están las normas básicas, digo, y el resto es lo que tú, lo que tú aprendas por tu cuenta, pero no hay una especificación acerca de esos sobres. Tenía nada más la inquietud sobre si existe una determinación, digamos, reglamentaria, ya sea a favor o en contra del uso de estos elementos dentro de una presentación. Sobre todo temática, supongo. Sí, no soy temático, como digo, pero nunca recibí alguna instrucción al respecto, ni de premiar ni de penalizar, digamos, que es lo que tú preguntas. Sí, bueno, es que mi, mi pregunta era más bien, bueno, no era más bien, era tratar de averiguar ese castigo a los sobres de primer día se origina en dónde, o sea, quién fue el que dice, no, esto no debe usarse. No tengo conocimiento, pero O sí sea, tengo conocimiento que en Estados ¿dónde nacieron esos criterios negativos hacia los sobres de primer día? no Aquí sé lo decírtelo, promueven. pero lo que te puedo decir es que en Estados Unidos sí se coleccionan, sí son materia de exhibición y es un campo fuerte, digamos. Y para ampliar esa parte, ¿no? Lo interesante de que cómo coleccionan los sobres de primer día acá, la estampilla pasa a un segundo lugar. Es el sobre en sí, y los cachets y todo ese tipo de cosas lo que les juzgan. Entonces, de ahí viene la controversia, ¿no? O sea, filatélico, no postal y toda la cuestión. Pero aquí un montón de charlas de filatelia temática se ha hablado de eso. Yo cuando coleccioné Reino Unido en su momento, llegué a tener la suscripción del buró filatélico de ellos y dentro del paquete que yo recibía venían sobres de primer día, pues, por supuesto. Claro. Como filatelista tenía que tener el Presentation Pack, el First Discover, en fin, toda la gama de lo que ellos manejaban. Pero yo recuerdo que en esa época también había una casa particular que producía sus propios sobres y estaban listos el día de emisión. Ahorita hicieron esa pregunta sobre si había un aviso previo sobre esas. Allá en Gran Bretaña son con años, cuando te avisan qué es lo que viene. Pero no sé qué pasó con esa casa. Estoy tratando de recordar su nombre, empezaba con B. Benham, Benham. Sí, Benham. Y hay quien colecciona exclusivamente sobres producidos por ellos. Es como Crosby aquí, los Crosby covers. eran sobres de lujo, Sí, muy bien hermosos. impresos. Y hay catálogos, como Henry dice, que los cachets es lo más importante. Y para una sola emisión hay 600 y 700 cachets y la gente pagan
$600, $500, yo los he visto, por lo menos hasta los de Puerto Rico. Otros deben ser más. Es increíble, yo no lo puedo creer, pero Sí, pasa. esa es la parte interesante, ¿no? De ver, yo inclusive he visto exposiciones donde una colección de sobres de primer día, puro caché de ese tipo, fue la ganadora y la segunda era una colección clásica. Pero bueno, En México, sobres de primer día no sabes qué hacer con ellos. O sea, lo terminas regalando. sí, exacto. Y en cada lugar es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el Perú los consigues a nada, los oficiales. Los anteriores tienes que buscar un poco más porque de haber no hay mucho, pero Ujú. ese es. Y lo siguen produciendo todavía. Sí, hasta ahora. Y es dinero fácil, pues, ¿no? Porque nadie va a usar esa estampilla, lo vendes y ahí quedó, es como la estampilla nueva. Claro. Así es. César, Henry, compañeros, buenas noches. Justamente yo soy coleccionista temático y realmente yo no sé por qué penalizan el uso de los sobres de primer día en una colección. Se supone que el sobre de primer día es emitida por el correo, usa la estampilla que es producida por el correo, tiene el matasello que es producido por el correo, pero lamentablemente en una exposición temática, en una colección temática, casi no se puede usar, solamente se puede usar uno, nada más. Entonces, ¿dónde queda, pues, si es producto del sistema postal? Esa es una de mis desilusiones que tengo como filatelista temático. por, por esa razón yo al principio puse lo siguiente, ¿no? ¿Para quién coleccionamos? Yo dije coleccionar, no exhibir, porque las reglas son para exhibición y para colección es lo que uno se impone. Entonces, yo pondría eso como la gran diferencia. Es como jugar al fútbol. Alguna vez alguien dijo eso, ¿no? Si juegas fútbol en la calle, pues cualquier cosa es buena, agarras una pelota de trapo, dos piedras y se acabó. Pero si vas a competir, tienes que saber las reglas, estar uniformado y todo eso. Así que depende del contexto. Por eso enfatizo, yo hablo colección, no hablo exhibición. Yo lo que entiendo es que en el caso de las exhibiciones se penaliza, entre comillas, porque creo que se asocia a lo que es de favor. Es decir, que uno va al momento de la emisión, se pone en la fila, les matasellan un sobre y ya está. Claro. Eso es lo que entiendo, pero claramente con la diferencia y lo importante está en lo que coleccionamos para nosotros mismos. El tema de exhibir es una consecuencia o no. Exacto. Ese es buen punto y en realidad lo que yo he querido enfatizar es el trasfondo, ¿no? Porque ese filatelista que va, que compra su estampilla, que hace su cola y espera que se lo mataseen, no es el único y muestra toda la dinámica que ha habido detrás que hemos ignorado por muchísimo tiempo, por el sobre de primer día. Entonces hay que levantarle el ego al sobre de primer día, a mi criterio. Gracias, Laura. Pablo. Les cuento una experiencia. Aquí en Cuenca, en Ecuador, en la exposición nacional, se criticó y se comentó del sobre el primer día porque no es un sobre circulado. Es filatélico, es conmemorativo de la primera emisión, etcétera, etcétera, pero no cumple la función de haber trasladado o haber sido postado. Ese fue en una colección temática que yo presenté. Ese fue el comentario que se me hizo. Ahora, si lo hace circular, ya es válido. Debería serlo, claro, claro. Pero en la forma en que se emite por parte de correo o algunas instituciones o asociaciones, es la conmemoración de la emisión de primer día, pero no necesariamente la primera circulación. Sí. No sé si me hago entender. Sí, sí, claro, pero el contraargumento sería este. Una estampilla nueva no ha circulado, está ahí sola y sin matasellar. ¿No estarías bajo el mismo fundamento? Sí, sí. Por eso también le critican y ahí les doy la palabra a los temáticos. ¿Qué es más valioso? ¿Una estampilla usada, circulada
o la estampilla Mint Mint, nueva. Bueno, es criterio de cada uno, ¿no? Exactamente. Pero más o menos iría por ese mismo lado, por ese mismo sentido. Claro. Entonces, depende de cada uno, ya es cuestión, ¿no? ¿Dónde estamos? No estás en la colección, estás en el otro. Y van a haber una serie de interpretaciones y hay gente que yo sé que esto lo va a tomar a modo diferente. Este es mi punto de vista. Entonces, una cosa es las reglas para lo que vas a hacer fuera y otra cosa es las reglas para lo que ve en mi colección. En mi colección va lo que yo quiero y las reglas se van para, ¿no? A mirar a otro lado. Sí, Entonces, pero perdóname, pero cuando uno presenta una exposición temática en una exposición, está sujeto a las reglas de la claro, exposición, etcétera, etcétera. claro, y eso es lo que estoy diciendo. Estoy diferenciando colección de exhibición, porque una colección no es el exhibit, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la gran diferencia que quiero crear. Por eso enfatizo de lo que yo estoy hablando es colección, no lo otro. Sin embargo, hay que conocer las reglas, como decía Picasso, ¿no? Aprender las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Y el artista fue aquí una persona que dio su charla, no específicamente de eso, pero algo, no, sí fue temática. Y mostraba un sobre de primer día. Y él ha ganado grandes premios, un sobre de primer día porque era un matasellos, si mal no recuerdo, que miraba con binoculares hacia arriba y lo había puesto en cierta posición en la hoja como para indicar, ¿no? Como si fuera una flecha o una cosa de eso. Y alguien de los presentes en aquella charla hizo el comentario, sí, porque es fulano de tal, no lo castiga, porque si fuera mi colección ya me hubiera quitado puntos. Mm. Bueno, Mauricio. Bueno, Henry, gracias por la charla, muy interesante. Eh, cuando estabas desarrollando tu presentación, que comentaste que los sobres primero salieron los privados, digamos, hechos privadamente, y de ahí los oficiales de correo, me recordó que aquí en Honduras sucedió exactamente lo mismo, y voy a compartir unas imágenes de unos sobres de primer día que fueron puestos, obviamente, el día que salió la emisión, pero los sobres no fueron hechos por eh, correos, porque no, aquí en Honduras no se hacían sobres de primer día, no se hicieron por mucho tiempo, como estos sobres que estamos viendo aquí. Ese es un Crosby, Estos, mira. sí, estos. Y habían los otros de Roosevelt, hay varios tipos. Es otro Crosby. Y incluso después, Otro. el cancelador, no, esto sí fue hecho aquí, pero por un instituto el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana hizo el sobre, pero ya por un tiempo lo que sí existía era el cancelador oficial y cada quien llevaba sus sobres y los sellaba. Igual lo que comentaste tú en tu charla, hasta La mucho misma dinámica. después, la misma dinámica, hasta mucho después aparecieron ya, digamos, los sobres de primer día oficiales de correos de Honduras, que en realidad, bueno, en Honduras no son muy populares los sobres de primer día y por eso cada vez se hacían menos y menos y últimamente se están haciendo solo 100 o 200 porque no es un artículo tan demandado por nosotros. Yo sé que fuera así, y eso nos dimos cuenta con la emisión que trabajamos con Rafael de los 500 años de San Juan. Esos sobres de primer día volaron porque toda la gente de Puerto Rico quería y solo hicimos 100. El correo, mejor dicho, solo hizo 100 y no hizo más. Eh, y ahí, en este caso, esos sobres hasta tuvimos el cuidado de que si usabas la serie completa no quedara un sobre, digamos, sobreporteado, porque al sumar todo daba una tarifa que en realidad existe. Mm. Y eso fue algo, digamos, así lo podía circular y no dije, para que no se dijera, es un sobre filatélico porque va excesivamente porteado, ¿no? O sea, va Estaba con en el tarifa. segundo porte. Una tarifa que existe, o sea, si lo utilizaba la serie completa, es la segunda tarifa Norteamérica. Hasta en eso tuvimos cuidado para que quedara, digamos, una pieza bonita y circularla para que quedara adentro de una tarifa. No siempre se puede, pero en ese caso sí se pudo. Y sí, nos llamó mucho la atención a nosotros en Honduras
la gran demanda que tuvieron esos sobres. Y después cuando voy a una exposición en Estados Unidos, una exposición local, me llamó la atención colecciones de sobres de primer día y me voy dando cuenta que en Estados Unidos sí tienen mucha demanda. Y en muchos de nuestros países no tienen tanta y me llamó mucho la atención eso. Y así que nuevamente, Henry, gracias por la charla. Es muy bonito ver estas piezas y cómo se desarrolló en tu país en los del primer día, muy parecido a los del mío y supongo que en nuestros países, los que estamos aquí representados, ha sido algo similar. Mauricio, aquí en las exposiciones, cuando las hay, la gente más joven que tú ves es donde están emitiendo los sobres de primer día y que están los cachet makers haciéndolo. Tú ves la línea de gente. Sí, Es sí, también increíble. vi eso, que digamos el día que abrió el show, el segundo día, el tercer día y el cuarto día y así sucesivamente, así. Sí, Muy sin ir muy interesante. lejos, mi oficina también tiene sus sobres, no oficiales Sí. de primer día, de cualquier día, del día que pasó cualquier cosa. No, pero también ya tenemos el oficial, acuérdate, También hay con de divisiones todo, legítimas, sí, ya pero hemos ido evolucionando también. por eso no es historia postal, es historia filatélica, y eso es Historia la parte para filatélica, sí. recalcar ahí, ¿no? Miguel, Sí, les voy a pedir para compartir una pieza que creo que es un uso original del primer día de emisión, un caso muy particular. Fíjense ustedes, este es un primer día de emisión del 13 de febrero del 48, que es esta estampilla de 5 centavos ujú, de la Cruzada Escolar. Perdón, me equivoqué. El primer día de emisión es del 24 de diciembre del 47, la estampilla de 5 centavos. Una cosa que muestra este sobre es que el matasello primer día de emisión no anuló el valor de la estampilla, porque se utilizó ah, luego, fíjense ustedes, el 13 de febrero del 84, del 48, perdón, es decir, 2 meses más tarde, para enviar la carta a Sudáfrica. Y los 5 centavos están dentro de la tarifa. Es decir, al no haber sido usado el sobre en todo este periodo, seguía valiendo esos 5 centavos para utilizarlos postalmente. Y luego se le agregaron los 90 que faltaban y se mandó a Sudáfrica esta carta, que justamente el coste era de 95 centavos, incluyendo estos 5 centavos que habían sido anulados el 24 de diciembre del 47. ah, Me parece un sobre original en ese aspecto, sí. en que combina un primer día con un uso posterior y circuló totalmente. A mí me parece haber visto similares en Perú y eso otra vez como que ratificaría el comentario de Pablo, ¿no? Entonces, un sobre de primer día no usado o no circulado, fundamentalmente no tendría diferencia con una estampilla nueva, si es que se puede en algún momento usar como lo has mostrado en ese sobre. Claro, en ese sentido es muy interesante la pieza, Sí, sí. gracias, Miguel. Heiner. No, no. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Está muy bonito. Le agradezco algo, Henry, porque yo tenía una duda con respecto a lo que uno colecciona. Yo le voy a contar algo. Yo realmente no sé muchas cosas y es claro. Y un día estaba aquí conversando con algunos y pregunté algo y alguien me dijo, ese es un sobre primer día, no vale nada. Y yo me quedé realmente pensando y un poco triste. Y dije yo, ¿cómo no va a valer nada si yo hasta pagué por él? Y yo tiene un precio y me acuerdo en eBay con alguien más y hasta habían varios que lo querían y dije yo, pero ¿cómo si no vale nada? Y entonces yo ya me aclara muchas cosas con respecto a si usted quiere coleccionar lo que usted quiera, algo que es algo personal, que es algo que creo que es la motivación de todos. Creo que la Claro. gente primero empieza por coleccionar y después ya busca las reglas por si quiere demostrar o enseñar o competir. Eh, Creo que tal vez, no sé, me parece que tal vez el asunto también del sobre sea tal vez la formalidad del creador, ya sea que si lo hace correos o si viene de algo privado, porque pienso que cualquier persona podría inventarse un matasellos y inventarse y decir, bueno, y hacer
cualquier cantidad de manera privada y empieza a vender o a regalar o lo que sea. Entonces, tal vez de acuerdo a la formalidad de la empresa o quien lo haga, me parece que puede ser. Yo tengo sobres de precios, también como dijo Mauricio, de tarifas que realmente no son lo que deberían ser. Ujú. Se empezaron a llenar sobres con todas las estampillas que decía de primer, y para que sean sobre primer día, y no pagaban digamos, una tarifa como tal que sirviera para un envío. Eh, eh, Está muy bonito, la verdad que creo que muchas gracias porque abre como muchos caminos y muchas cosas para hacer mucha polémica, para investigar más, para conocer y muchas gracias. Pura vida, felicidades. Gracias, Heiner. Y ahí también, otra vez, ¿no? Lo que quiero enfatizar es lo que está detrás del sobre el primer día, pero conocer las reglas es importante, pero con alguien, más de una persona, yo he comentado esto, ¿no? Si la filatelia es el 100%, ¿qué porcentaje exhibe? Yo calculo que de todos los filatelistas que existen, quizás entre un 3 al 5% son los que exhiben, y hay un universo de 95% que colecciona y no exhibe. Entonces, en la parte de colección, cada quien hace pues lo que le llame, ¿no? Entonces, las reglas del 3 o el 5% aplican a lo que aplican y se respetan, pero no aplican al 100%. Ese es mi punto de vista respecto a las reglas. Yo colecciono todo Perú en sobre, incluyendo sobres de primer día. Ujú. Listo. Heinz, Gracias, Henry. Sí, muy interesante tu charla. A propósito de ese G. Herzog que tú preguntabas, sí. que tenías en un sobre por ahí. G. Herzog era George Herzog. Tenía una compañía de filatelia, una casa filatélica en Nueva York. Y era enorme y muy importante. Y se conseguía, seguro, nexos en distintos países para que le enviasen los sobres primer día. Yo he visto varios desde Chile a él. Y curiosamente, también varios de ellos de este señor Kitzik, que tú Oh, mencionas ahí en sí, Chile, sí, 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 sí. que era un coleccionista acá. Así que todo está relacionado de la misma forma, digamos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como era una casa filatélica grande Claro. y tenían un mercado grande, hacía que le enviasen sobres de primer día De de todo el distintos mundo. países. Así es, sí, efectivamente. Interesante. Y Y otra vez esa es la dinámica filatélica que si no la hablamos se pierde en el tiempo, ¿no? Porque eso no está escrito en ningún lado, es solamente anécdotas de los filatelistas. claro, pero si tú te vas a buscar a George Kitzik, perdón, Herzog. Herzog, en Google, te aparece. Te aparece como casa Como que, filatélica grande. 68 Nassau Street, New York oh, City. Nassau Street, eso era pues el Wall Street de la filatelia, Ujú. ¿no? Y curiosamente es la calle que le sigue. Sí. Ayer, Claro, ahí estaban todas las tiendas de filatelia, Ujú. muchos años atrás. Sí, sí, sí. Ya no queda claro. ninguna. Inclusive Ya en algún no. momento leí que había una bolsa filatélica similar al New York Stock Exchange. No sé si sería cierto o no, pero bueno, así Gracias, hablamos. Henry. Aquí Gracias. está el catálogo de mi amigo Ricardo. Ah, ese es. Ah, fíjate. Lo tenían en línea, ¿no? Sí, también está en línea en la Sociedad Filatélica. Oh, ok, lo voy a Por- tratar ¿Y, de buscar y y poner el por link qué? ahí. Porque él donó el catálogo a la sociedad Sí, después de haberlo hecho. sí. Y él era muy Efectivamente, apasionado de eso. Buscaba los sí, detalles de todo. hay varias páginas de Perú. Sí, sí. ¿Lo puedes mostrar de nuevo, Heinz, para que lo mire todo el mundo? ¿Catálogo de qué viene a ser? Ahí. Eh, Son estampillas Qué de bien. extranjeras con motivos chilenos. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Interesante. Gracias. La- y la página que mostró Henry es, digamos, es la portada sin el empaste, digamos. Perfecto.
Ese es. Gracias, Heinz. Gracias Mauricio, a ti. dale, Mauricio. Gracias. Como ese ejemplo que nos habló ahorita Miguel, les quiero mostrar algo parecido. Bueno, que esto fue que alguien en realidad le defraudó al correo. Solo déjenme compartirles aquí. Utilizaron un sobre el primer día de Naciones Unidas para enviarlo unos días después en un primer vuelo a Honduras. Y yo pongo, en realidad ese sobre no lo tuvo que haber aceptado el correo de Estados Unidos. O sea, aceptaron el correo en Miami acepta los 12 centavos como estampillas de Estados Unidos y no debió haberlo hecho. Pero igual, el sobre lo circularon, pero he visto o me han comentado que en algunos países los sobres de primer día no los pueden depositar como correspondencia, o sea, depositarlos como carta común. No sé si en Honduras sí se puede, pero no sé. Alguien me había comentado, no me acuerdo de dónde, que no podían depositar un sobre el primer día porque eso el correo no lo aceptaba, porque ya para ellos ya estaba usado. Una vez que cuando le colocaban la cancelación de primer día, ya estaba completamente anulado y no lo podían circular. Pero aquí sí hay otro sobre primer día, que nadie puede decir que sí es filatélico. A ver si se ve. Bueno, un sobre sellado el 6 de mayo de 1840. Ahí nadie va a Claro. tener duda, ¿verdad? Entonces, Bueno, hay de esa es la eso y excepción. hay de varios países el De primer varios día de países. emisión, pero Ujú. que eso cae, digamos, primer día, pero en otra categoría, En ¿no? otra categoría, claro. Así Claro. Bueno, es como soy el primer día, primero de todo. Entonces, claro, es es la mamá de los pollitos, sí, primer día de todo. Bueno, entonces, Efectivamente circulado. legítimamente circulados. claro, perfecto. Bueno, entonces con eso nos quedamos hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar allí. Gracias a ti, Henry. Y el día de mañana.